Estados Unidos, 5 de enero de 2026. Hoy nos metemos de lleno en el boletín oficial, que a primera vista puede parecer, un poco denso, pero que esconde decisiones que nos afectan a todos. Desde luego. Vamos a hablar de directivas de seguridad urgentes para aviones Airbus, de un cambio en la política de guarderías que podría disparar los costes para las familias. Un tema muy importante, sí. En fin. También de nuevas normas para pescar tiburones en el Atlántico y, por último, del polémico cálculo que hace el gobierno para decidir cuántos opioides o medicamentos para el TDAH se pueden fabricar en el país. Que es un debate con muchísimas aristas. Empecemos por algo que, nos toca a todos cuando volamos: la seguridad. La Administración Federal de Aviación, la FAA, ha lanzado varias alertas importantes. Varias, sí. Una de ellas es una directiva de emergencia para los Airbus A319 y A320. Resulta que en un vuelo, el avión empezó a inclinarse hacia abajo por su cuenta. ¿Cómo que por su cuenta? Sin que el piloto hiciera nada. Exacto, sin que el piloto lo ordenara. Y con el piloto automático puesto. ¡Uf! ¡Qué susto! La causa es un fallo en un ordenador clave, el ELAC, que controla partes de las alas y la cola. La orden es tajante. Hay que cambiar esa pieza ya. Y lo que impresiona aquí es la velocidad, ¿no? La contundencia. Cuando la FAA emite una directiva de emergencia, no es una sugerencia. No, para nada. Es una orden que se envía inmediatamente a todas las aerolíneas y propietarios de esos aviones en Estados Unidos, porque consideran que el riesgo es inminente. Claro, de que vuelva a pasar. Exacto. De hecho, la directiva prohíbe explícitamente instalar las piezas sospechosas, lo que te da una idea de la gravedad que le atribuyen al asunto. Pero espera, que hay más. Hay otra directiva para aviones más grandes, los Airbus A330 y A340. A ver. Y el problema aquí es casi de película de terror. Durante unas pruebas, se descubrió que las puertas de los pasajeros y de la tripulación se quedaban atascadas. ¿Atascadas cómo? Al intentar desplegar los toboganes de emergencia. ¿Te imaginas una evacuación donde la puerta no se abre? No, es que es el peor escenario posible. La investigación descubrió la causa, y es casi absurda. ¿Un fallo de software complejo? ¿Un problema hidráulico? ¿Qué va? Mucho más simple. Un ajuste incorrecto de la puerta. Me cuesta creerlo. ¿En serio? ¿Un ajuste? Un ajuste. Que algo tan crítico, la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente, pueda fallar por un detalle tan pequeño como que una puerta no esté bien ajustada. Y aquí está la clave que mucha gente no ve. La seguridad aérea no tiene fronteras. Esta orden de la FAA no nace en un vacío en Estados Unidos. Ah, claro. Es el eco de una directiva emitida por su homóloga europea, la EASA. El fallo se detecta, se analiza y, la solución se comparte globalmente. O sea que es un sistema conectado. Totalmente. Es fascinante pensar que el informe de un mecánico en Múnich puede provocar una acción obligatoria e inmediata para una aerolínea en Dallas. Es una red de seguridad invisible que nos protege a todos. Así que vemos cómo una regulación busca proteger la vida humana a 10.000 metros de altura con reglas que no se negocian. Exacto. Pero, a nivel del suelo, otras regulaciones buscan proteger el bienestar económico de las familias, y ahí el debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno es igual de intenso, si no más. Y mucho más subjetivo, claro. Hablemos del coste de las guarderías. Venga. Pasamos de una certeza técnica a un debate político y económico. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha propuesto dar marcha atrás en varias normativas sobre el cuidado infantil. Las que se habían aprobado en marzo de 2024, no. Esas mismas. Y el cambio más gordo es que quieren eliminar el límite federal que obligaba a que los copagos de las familias no pudieran superar el 7% de sus ingresos. A ver, para que nos aclaremos. En 2024 se puso una regla para que las familias con ayudas no tuvieran que dedicar más del 7% de lo que ganan a pagar la guardería. Para que fuera asequible, ¿sí? Y ahora, un par de años después, quieren quitarlo. Suena un poco a si algo funciona, no lo toques, pero al revés. ¿Qué problema se supone que soluciona esta marcha atrás? Pues esa es la pregunta del millón. La justificación oficial es, y esto es casi literal, que no hay nuevas pruebas que demuestran que los copagos más altos son una barrera para acceder al subsidio. ¿Perdón? Argumentan que quieren devolver la flexibilidad a los estados para que cada uno ponga sus propias tarifas. La norma de 2024 convirtió una recomendación en una obligación federal. Y ahora el péndulo vuelve en la otra dirección. Hacia el control estatal, ya. Hacia el control estatal. Y no es lo único que quieren cambiar, ¿verdad?
También proponen eliminar el requisito de que a las guarderías se les pague en función del número de niños inscritos, Exacto, en lugar de por los días que asisten. que esa medida se puso para darles estabilidad financiera. A ver, si un niño se pone malo y falta una semana, la guardería sigue cobrando porque sus costes fijos no desaparecen. Claro, el alquiler, los sueldos. Exacto. Si quitan esto, ¿qué pasa con los pequeños centros infantiles? Pues que su estabilidad financiera se vuelve mucho más precaria. La propuesta devolvería a los estados la opción de, por ejemplo, pagar a los centros solo si el niño asiste un 85% del tiempo. Un 85%. Sí. Los que apoyan el cambio dicen que reduce la burocracia, pero la realidad es que se transfiere el riesgo. El riesgo a las familias y a los centros. Totalmente. Si se elimina el tope del 7% y la obligación de pagar por inscripción, es muy probable que los costes para las familias suban y que muchas guarderías, sobre todo las más pequeñas, pues lo pasen mal. Es el debate de siempre. Es un debate clásico. Flexibilidad y menos burocracia frente a protección federal y estabilidad. A ver, bajemos esto a tierra, porque la cosa tiene miga. Hemos pasado de una regulación basada en la física para evitar un accidente aéreo a una que se basa en teorías económicas y políticas sobre quién debe asumir el riesgo del cuidado infantil. Un contraste enorme, sí. Y ahora vamos a ver otro contraste fascinante, cómo el gobierno usa datos para regular mundos que no tienen nada que ver entre sí. Es un punto excelente, porque, por un lado, tienes regulaciones basadas en ciencia pura y dura. Y por otro, en análisis económicos que son mucho más interpretables. Justo. Exacto. Fíjate, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, propone cambiar las normas para la pesca recreativa de tiburones en el Atlántico. Vale. En concreto, para especies como el tiburón de nariz negra, quieren ajustar el tamaño mínimo de captura. Y esto no es una cifra al azar, ¿no? Supongo que habrá una razón científica detrás. Pues sí. Lo que buscan es alinear ese tamaño mínimo con el tamaño medio en el que las hembras alcanzan la madurez sexual. Ah, claro. Tiene todo el sentido. Es una regulación basada puramente en la biología reproductiva del animal. La lógica es simple. Asegurar que la mayoría de las hembras puedan reproducirse al menos una vez antes de ser pescadas. O sea, garantizar la sostenibilidad de la población. Es microgestión basada en datos biológicos puros. Exacto. Y ahora, el contraste. Al mismo tiempo, en el ámbito comercial, el Departamento de Comercio se pone en modo detective. Han iniciado investigaciones antidumping. ¿Antidumping? Sí, contra las importaciones de un producto químico, el trióxido de cromo, que viene de la India y Turquía. Que, para entendernos, una investigación antidumping es como acusar a una empresa de otro país de vender sus productos aquí tan baratos A precio de coste casi. o incluso por debajo, que las empresas locales no pueden competir y acaban quebrando. La sospecha es que no es una competencia justa, sino una estrategia para quedarse con el mercado. Exacto. Y aquí los datos ya no son tan claros como el ciclo reproductivo de un tiburón. No, me imagino que no. El proceso para decidir si hay dumping es increíblemente enrevesado. Los documentos describen, por ejemplo, cómo analizan a las empresas chinas para decidir si actúan de forma independiente o si son en la práctica una extensión del gobierno chino. Y si concluyen eso último, les cae un arancel mucho más alto. Claro. Y esa es la gran diferencia. Para regular al tiburón, mides y observas la naturaleza. Para regular el comercio, tienes que sumergirte en la contabilidad de una empresa en Shanghái, interpretar sus lazos con el gobierno y tratar de calcular un concepto tan abstracto como el valor justo de un producto. Es que es eso. Un mundo se basa en la ciencia observable, el otro en la investigación económica y la interpretación. Y el gobierno tiene que hacer ambas cosas, a menudo en el mismo día. Es una locura y nos lleva directamente al último tema, que es quizá el más complejo de todos, porque mezcla ciencia, economía y un debate social y humano de primer orden. Vamos a ello. La Administración de Control de Drogas, la DEA, ha fijado las cuotas de producción para 2026. O sea, decide la cantidad máxima de sustancias controladas que se pueden fabricar en todo el país. Exacto. Y no hablamos de drogas ilegales, hablamos de la materia prima para medicamentos como la oxicodona para el dolor, el fentanilo de uso médico o las anfetaminas que se usan en los tratamientos para el TDAH. La DEA literalmente pone un techo a la producción total y, como te puedes imaginar, el debate es tremendo. Tremendo es poco. El documento menciona que recibieron más de 5.000 comentarios del público.
5.000 es muchísimo. Y leyendo entre líneas se ve una batalla campal. Por un lado tienes a pacientes con dolor crónico, a padres de niños con TDAH y a sus asociaciones diciendo que las cuotas son demasiado bajas y que están provocando una escasez brutal. Que van a la farmacia mes tras mes y no pueden conseguir sus recetas. Eso es. Las historias que cuentan son desgarradoras. No es un debate abstracto para ellos. Imagínate leer el comentario de una madre cuyo hijo con TDAH, que iba bien en el colegio, ahora está suspendiendo todo porque no encuentran la medicación. Uf, tiene que ser desesperante. O el de un paciente con una enfermedad degenerativa que describe cómo su calidad de vida se ha desplomado porque no puede acceder al analgésico que le permitía funcionar. Su argumento es directo. La política de la DEA nos está causando un sufrimiento innecesario. Pero si la DEA dice que las cuotas son suficientes para las necesidades médicas y que el problema está en la cadena de suministro, ¿no le está pasando la pelota a otros? Has dado en el clavo con la contradicción. La DEA se defiende con datos y su mandato legal. Se aferran a la ley Support, que les obliga a estimar la desviación. La desviación es cuántos de esos medicamentos acaban en el mercado negro, ¿no? Eso es, y también les obliga a tener en cuenta las muertes por sobredosis al fijar las cuotas. Su lógica es, tenemos una crisis de opioides, nuestro trabajo es restringir el suministro para evitar el abuso y nuestros modelos dicen que hay suficiente para los pacientes legítimos. Pero claro, esos modelos chocan con la realidad de esos 5.000 comentarios. Chocan frontalmente. La DEA insiste en que la escasez se debe a otros factores, pero para el paciente que no encuentra su medicina, la causa es lo de menos. El resultado es el mismo. Exacto. La DEA dice que, aunque muchas sobredosis provienen de fentanilo ilícito, su objetivo es reducir el riesgo que viene de los medicamentos recetados. Afirman que coordinan con la FDA para mitigar la escasez, pero el debate público muestra una desconfianza total en el sistema. Es un equilibrio casi imposible. Es un acto de equilibrio casi imposible. Por un lado, la obligación de prevenir la adicción y las muertes. Por otro, la de asegurar que los pacientes con necesidades reales tengan acceso a sus tratamientos. Y ahora mismo hay miles de personas que sienten que ese equilibrio está completamente roto. Y que ellos están pagando el precio. Justo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? En un solo día, el boletín oficial nos ha enseñado los hilos invisibles que conectan la seguridad de un vuelo, el presupuesto de una familia para la guardería, La supervivencia de una población de tiburones. y la disponibilidad de un medicamento que puede cambiarle la vida a alguien. Son decisiones burocráticas, llenas de jerga, pero con consecuencias increíblemente reales y personales. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar, ¿no? ¿Cómo equilibra una sociedad la necesidad de regularlo todo al detalle para garantizar la seguridad, la equidad y la salud pública, con el deseo de tener más flexibilidad, libertad de mercado y menos burocracia? Es la pregunta clave. Hoy hemos visto ese tira y afloja en 4 escenarios muy distintos y en ninguno de ellos hay una respuesta fácil. Cada decisión implica una compensación, un compromiso entre proteger y permitir, entre controlar y liberar. Y en ese equilibrio, o en la falta de él, es donde se define la vida de millones de personas.